tal, amigos? Soy Julio López, esto es Marquesina 22 y nos encontramos en la 31ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y me acompaña mi querido amigo Gerardo Gil. ¿Cómo estás? Encantado, como cada semana, estar aquí en Marquesina y ahora desde el marco de uno de los festivales pues, más importantes, ¿no? de México, que ya tiene gran tradición. Uno de los más longevos, mi querido Jesús. Sí, caray, es uno de los más grandes y ya con más de 30 años de existencia, es una delicia estar por acá. Que vuelve a cambiar la dinámica del festival, tiene por ahí de alrededor de 10 sedes, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar ya en algunas de estas, ahora nos encontramos en una de ellas que es el Teatro Diana, donde se realizan las galas a beneficencia, ¿no? Y tuvimos la oportunidad también de estar en la ceremonia de inauguración donde se presentó la película Heidi, que causó sorpresa incluso entre la comunidad suiza, Gerardo. Sí, bueno, primero nos enteramos que no es Heidi, es Heidi. Heidi. Y ahora, bueno, pues una película literal, digámoslo así, ¿no, Julio? Jesús, literal en cuanto a retratar viñeta por viñeta el clásico sin meterse más a fondo de nada. Sí, básicamente la historia que conocemos, ¿no? Que es una niña que vive en las montañas con su abuelito que es un poco gruñón. Está Clara, está Pedro, están las cabras, Jesús. Sí, yo en su momento lo dije, me parecía una muy linda ilustración de la historia, ¿no? Con muy bonitos paisajes y con una actriz sumamente encantadora, que creo que es lo que más atrae de la película, pero no hay nada más que decir, digo, solo vas a ver el cuento como lo conociste. Sí, ya hay alrededor de 5 adaptaciones cinematográficas, más las versiones en dibujos animados, entonces no aporta realmente nada esta película, una ceremonia, un festival como este. Lo vuelvo a repetir, la comunidad suiza también quedaba sorprendida, nos vendieron como la película más taquillera de Suiza. Bueno, pues aquí nosotros los nombres también ha sido la más taquillera y no es precisamente la que represente lo mejor del cine nacional. Sí, se antoja difícil pensar que se puedan meter con un ícono, como así lo entendí yo después de las palabras de la gente que venía de la Embajada de Suiza, meterse con un ícono como Heidi, ¿no? Que le cambiaran algo, no lo sé. Yo sigo prefiriendo la caricatura de Amador. Sí, además esta película la vimos doblada al inglés, subtitulada al español, una cosa muy extraña, pero es no lo único que hemos visto, Gerardo. No, fíjate que dentro de la gran cantidad de películas que uno ve en este tipo de festivales, yo quisiera resaltar un documental que se llama Mi querida España, que tiene que ver con el periodismo dentro del cine y la televisión. Hace algún tiempo Mario Vargas Llosa retomó una frase que decía sobre la sociedad del entretenimiento y la sociedad del espectáculo. Esto tiene que ver con un trabajo que se trata de la historia de España desde 1981 hasta la muerte del rey, desde la muerte de Franco hasta los escándalos del rey Juan Carlos. Todo a través de un programa de televisión de un periodista que se llama Jesús Quintero. Salen entrevistas con protagonistas de España de todos estos años, no necesariamente políticos o banqueros que los saca, sino también asesinos y todo este tipo de personas que han desfilado en este programa. Lo importante de esta visión de la historia, de un trabajo de Mercedes Moncada, tiene que ver con esta sociedad del entretenimiento. ¿Por qué? Porque estos personajes de España, de la historia reciente de España, son retratados a través de la televisión, de las entrevistas de Jesús Quintero. Por lo demás, un personaje tremendamente mediático, donde Mercedes Moncada sí contiene muy bien en la edición el protagonismo del periodista. Desnudos por las entrevistas, pero cobijados por las luces y el maquillaje estos personajes. Gran documental de Mercedes Moncada. En la parte documental, la verdad es que ha sido sensacional, mi querido Jesús, pero no ha sido lo único, ¿no? Aquí ha habido presencias importantes, ya tuvimos a Ron Perlman, estaba Danny Glover, por supuesto, Diego Luna, estuvo aquí José María Jaspic, Eduardo Noriega, ¿no? Pero justamente a propósito de Diego Luna, que presenta su película aquí, cuéntanos un poquito. Sí, fue muy curioso porque coincide que en esta edición del festival Gael y Diego estén presentes de alguna manera. Gael no ha venido personalmente, pero bueno, él protagoniza una de las películas que más esperaban ver aquí, la de Snyder, que terminó llamándose después de varios cambios en el título, Me estás matando, Susana, ¿no? Y por otro lado, pues Diego Luna presenta una película que dirige en lo que a mí me parece que de alguna manera representa cierto retroceso en su trayectoria, ¿no? Parecía que Diego Luna me parece mucho más interesante como director que como actor. Sin embargo, en esta película resulta sumamente básica. Me parece que en el sentido de la historia que retoma apenas funciona, pero a la película le sobran muchísimas escenas, le sobran muchísimos diálogos, está llena de incongruencia y ni siquiera la actuación de Danny Glover, que creo que es la que es lo más rescatable, logra salvar esta película que, bueno, nos narra la historia de esta clásica historia de un señor mayor que no sabe cómo encontrar la redención, que la busca a través de su relación con un cerdo, ¿no? Que por eso se llama Mr. Pig, y a través de ella, pues bueno, y reencontrarse con su hija y
resolver muchas dudas y muchos elementos que había dejado perdidos en su vida, ¿no? La película no funciona, realmente me parece que es una película hecha, incluso en mi modo personal de ver, a mi percepción, me parece que Diego Luna pareciera hacer un acercamiento sumamente condescendiente con su trabajo y con los personajes. Sí, ¿no? sí, el cuarto largometraje de Diego Luna, y si escuchan un ruido extraño, es que estamos parados justo en la alfombra roja donde desfilan las celebridades, ya la están aspirando y nosotros nos tenemos que apurar. Pero antes de despedirnos, Gerardo, hay otras cosas que has visto. Sí, fíjate que hay un trabajo interesante, aunque yo debo de confesar que no lo he alcanzado a digerir completamente. Se llama El Charro de Toluquilla, un personaje muy famoso aquí en Jalisco y en Guadalajara, evidentemente. Es un hombre que se dedica a cantar en bares, que tiene el arquetipo, digámoslo de esa manera, de Pedro Infante, de Javier Solís y todo este tipo de personajes. Yo no sé si el director hace una especie de parodia, por decirlo de algún modo, de este hombre que tiene muy bien construido su personaje, o es el reflejo de una sociedad, al final de cuentas. Parece que este hombre es como la olla express que sale de esta sociedad que se comprime, porque además, algo muy importante, este hombre que tiene este arquetipo aspiracional para mucha gente padece VIH, entonces es un hombre que canta como Pedro Infante. Ya nos spoileaste la película. De eso se trata, no, es parte fundamental, así empieza, entonces resulta muy interesante en este sentido la película. Es un hombre que baila con su mamá como si fuera la Nana Pancha, que hay una escena que se recrea como si su hija fuera la Tucita, es decir, es un trabajo de máscaras. Sí, es un documental de retrato, ¿no? Retrato de personaje, lo hemos visto ya también por la mañana, yo acabo de ver otro, pero también dentro de la sección de competencia de ficción se presentó la película Distancias Cortas, es una ópera prima del CCC que aborda la vida de un hombre que pesa 200 kilos, ¿no? Se llama Distancias Cortas precisamente porque este hombre se ha alejado un poco de la sociedad por su condición, tiene una condición de obesidad mórbida, y básicamente la película es una historia muy romántica sobre este personaje y su reencuentro con la sociedad, con redimirse también con él mismo y encontrar de alguna manera una paz espiritual que no tenía, todo a partir de una fotografía, un rollo no revelado y una cámara fotográfica. Es una historia muy sencilla que además, hay que decirlo, se estrenó en Dinamarca, justo a la par con las presentaciones aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. También tiene un estreno comercial en Dinamarca, entonces es interesante ver. Yo creo que esta película tiene mucho potencial comercial y que muy probablemente podría llevarse el premio del público. Creo que todas las que hemos visto tiene eso, es la película que mucho más fácilmente le puede llegar al público, es uno de estos tratados sobre la apatía crónica que vive generalmente la gente en las ciudades, pero además de una manera muy accesible para el público, no es tan clavada, no es tan sórdida como pareciera, no, en realidad la película se puede contar muy bien y puede llegar a la cartelera comercial. Y puede ser políticamente incorrecta para estos momentos, porque además aquí el personaje, es un hombre que está contento como está, se redime él y puede redimir muchos asuntos ahí que como sociedad en este momento nos pueden pulsar. Ya nos están barriendo. Ya nos están barriendo. Nos siguen echando, pero nosotros vamos a quedar un ratito más. Gerardo, nada más para concluir, ¿qué te ha parecido la selección? Creo que en esta ocasión la selección nos queda de ver un poquito. Estoy de acuerdo contigo, ha habido trabajos de gente de mucho peso que creo yo, a mi muy particular punto de vista, han decepcionado. Me parece, por ejemplo, y lo voy a comentar rápidamente, que Enamorados de Gabriel Retés, la verdad es que ha decepcionado el trabajo. Pudiera ser una buena idea, pero ha quedado en los términos ya de trabajo final, quedándole a deber incluso a la carrera y a la trayectoria de Retés. Jesús, ¿qué más nos espera para esta recta final? Bueno, todavía nos falta, ¿no? Ya tuvimos pues la presencia de Ron Perlman, pero viene el homenaje a Antonio Banderas y bueno, habrá que todavía mucho que comentar al respecto y todavía hay películas que nos faltan por ver. Yo la verdad es que todavía destacaría la película de Susana, me estás matando, ¿no? Me parece que es de lo mejor logrado que hemos visto dentro del festival. Es una comedia romántica muy bien estructurada, muy bien contextualizada y con un Gael en un personaje muy adecuado y muy bien llevado. Yo creo que a diferencia de lo que pasa con Gabriel Retés, ¿no? Que creo que es una película realmente lamentable en la mayoría de los sentidos, aquí vemos a un Snyder en muy buena forma, ¿no? Y reencontrándose con Gael de muy buena manera en este caso para una muy buena película, ¿no? Roberto Snyder, que se ha especializado en adaptar novelas muy conocidas, ¿no? Es muy particular ese punto de vista, y yo también estoy esperando ya la charla que va a tener Alfonso Cuarón con Felipe Casals a propósito del lanzamiento, bueno, del estreno comercial de Canoa
Canoa a 40 años, justamente. Así una es. película muy potente, una película que de veras movió conciencias. Indispensable en la cinematografía Indispensable. nacional. No, Sí. y este es el evento del festival, ¿eh? O sea, esta plática va a ser Va a ser fundamental. para todos los cinéfilos, por supuesto. Échenle un ojo si no han visto Canoa. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina 22.